Bueno, bienvenidos todos. En primer lugar, disculpas que no haya espacio para todos, pero es imposible dimensionar todas las salas porque nunca sabemos cuántos van a venir, pero gracias, un montón de gente, lleno absoluto, así que genial. Nada, no me voy a enrollar mucho. Tenemos a... Uy, perdón. Sí, tenemos a Rubén Míguez y a Agustín Cañas, que nos van a hablar sobre el gran tsunami y la desinformación, cómo la IA generativa puede ayudarnos a ganar la batalla contra las fake news. Así que os pido un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Como nos han dicho, soy Rubén Míguez, soy el CTO de Neutral y conmigo está mi compañero Agustín, que es el AI Lead del equipo. ¿Vale? Somos la parte técnica de una empresa de periodistas y lo que os vamos a contar hoy un poco es cómo se conjuga esto de usar la inteligencia artificial en una empresa de periodistas y cuál ha sido nuestro camino hasta ahora. ¿Vale? Desde 2018, que es cuando yo entro en Neutral, soy la primera persona con perfil técnico en entrar en la casa. Neutral también se acaba de montar. Hasta a día de hoy, ¿vale? Hasta el 2024. Y voy a empezar por algo que siempre me sale en las preguntas, sobre todo, bueno, no tanto en las conferencias más técnicas, ¿no? Siempre viene alguien diciéndote, bueno, es que eso de la verdad no existe, todo es opinable, ¿vale? Es cierto que todos podemos tener opinión, pero hay una cosa, hay un hecho irrefutable, que es que si tu opinión va contra los datos, tu opinión será equivocada, pero hay una verdad que está basada en datos. Y podemos trabajar sobre esa verdad, porque si no podemos trabajar sobre ninguna verdad, no hay confianza. No podemos tener un conocimiento compartido. Imaginaros que si la verdad no existe, esto le he pedido, pues como todos jugamos con ChatGPT, le he pedido a ChatGPT, invéntate frases falsas sobre Python, ¿vale? Las hace bastante bien. La tercera, de hecho, podría ser una teoría conspiranoica. La comunidad de desarrolladores de Python se reúne cada año para decidir qué funciones se eliminarán arbitrariamente del lenguaje, ¿vale? Igual algunos nos lo empezamos a creer a partir de ahora y empezamos a propagarla por ahí. La última me parece súper interesante. Python está prohibido en todos los países, excepto en Liechtenstein. No sé por qué ha escogido Liechtenstein, ChatGPT, debido a sus estrictas leyes de programación. Y la 4 ya casi parece una teoría conspiranoica de los reptilianos. Esta es una teoría de los reptilianos, la podéis buscar, que básicamente lo que os cuenta ahí, el símbolo de la serpiente de Python indica que cada línea de código debe ser seguida por un punto y coma para evitar errores de sintaxis, porque el punto y coma se parece a una serpiente, supongo, ¿vale? Entonces, lo que es cierto es que la mentira es verdad, la mentira sí existe, ¿vale? Y existe además la mentira intencionada, y eso es la desinformación, cuando intentan manipular nuestra percepción del mundo para llevarnos a algún lugar. Y las personas que intentan manipular son muchas, son muy variadas y generalmente hay algún tipo de interés socioeconómico por detrás, ¿vale? Os voy a explicar las pruebas que tenemos para decir que la mentira es verdad. Vale, cuando se polarizan las fake news, realmente cuando todo el mundo se popularizan, perdón, es en 2016, con las elecciones de Estados Unidos que gana Donald Trump. Es cuando esto empieza a aparecer en todas las noticias, ¿vale? ¿Qué pasó en ese momento? 6,6 millones de tweets falsos durante esa campaña y 126 millones de americanos recibieron esa información falsa según estimaciones de Facebook. O sea, que debió ser probablemente 5 veces mayor o 10 veces mayor, ¿vale? Una barbaridad. Eso fue lo que pasó en esas elecciones, que ganó Donald Trump, y a partir de ahí todos nos empezamos a preocupar un poco, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está pasando por aquí detrás? Pero lo divertido, para que veáis datos, es lo que pasó durante los 4 años siguientes en los que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos de América. Esto es un seguimiento que hizo la gente del The Washington Post a Donald Trump. Durante esos 4 años en los que es presidente, sabe que lo están monitorizando, ¿vale? Han contado 30.573 mentiras de él durante esos 4 años, que si hacéis la cuenta, ¿vale? En 365 días, 4 años, os sale a 21 mentiras por día. Domingos incluido, ¿vale? Este hombre no descansa, es una máquina de mentir. 21 mentiras por día, un único político, presidente de un país que sabe que debería estar diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad porque lo juran, ¿vale? Por Dios, además. Entonces, más datos. 2 de cada 3 ciudadanos de la UE han visto fake news al menos una vez por semana. Y esto es de un Eurobarómetro del 2018, antes del COVID, antes de Ucrania, antes de Israel-Gaza, antes de las piñas del Mercadona, ¿vale? Imaginaros la cantidad de fake news que nos está lloviendo a día de hoy, a todos. Y esto igual no lo tenéis en la cabeza. Según un estudio reciente de la Asociación Catalana de Divulgación Científica, ¿por qué catalana? Porque es lo que he encontrado más reciente, ¿vale?
dicen que un 30% de las fake news va sobre alimentación. Hay un montón de influencers, un montón de dietas milagro, un montón de cosas por ahí que sobre todo la gente más joven sigue y que pueden ser un problema, un peligro muy grande para nosotros a futuro. Las fake news no es algo de la política, es algo global, es algo que nos va a impactar y nos está impactando a todos. Probablemente con el COVID lo habéis visto porque estábamos todos asustados. Yo estaba en Neutral, yo estaba en el canal de verificación de WhatsApp leyendo mensajes de toda índole, ¿vale? Y recuerdo uno que era que todo el mundo fuera el lunes a los supermercados porque Pedro Sánchez iba a sacar los tanques a la calle y tenías que ir a comprar como un loco. ¿Para qué se propaga eso? Para generar caos, ¿vale? Pero llegaba un montón de veces ese audio. En medio del COVID, que son muy habituales los audios en España, de un médico alemán o de un médico sudamericano diciendo va. En Sudamérica, al contrario, es un médico español el que dice va. Vale. Hay intereses por detrás de todo esto. Y afecta a todas las áreas de nuestra vida. Y este caso, igual no lo conocéis, es muy reciente, también he buscado un caso muy reciente, el caso del Chase Bank Glitch en Estados Unidos es de finales de agosto, ¿vale? El 1 de septiembre. Durante un fin de semana largo en Estados Unidos, lo que ocurrió fue que se empezó a viralizar en TikTok un mensaje diciendo que tú podías ir a un cajero del Chase Bank, de JP Morgan, ¿vale? Un gran banco de Estados Unidos, metías un cheque falso a tu cuenta con mucho dinero y podías sacar una porción reducida de ese cheque, pero bastante sustancial, gratis, porque te lo daba en cash, ¿vale? De hecho, pasaba, o sea, y la gente grababa vídeos, podías sacarte el dinero. Pero, ¿qué pasa con eso? Eso tú lo que estás haciendo es fraude bancario. Estás emitiendo un cheque sin fondos. ¿Qué ocurre cuando el banco luego se pone a hacer el cómputo? Pues lo que hace es, te cambia el balance, debes un montón de pasta, con los intereses del descubierto. Hubo miles de personas que hacían colas en el Chase Bank para conseguir dinero gratis, por la cadena viral que había, el desconocimiento que tienen económico y porque siguen a un influencer de turno que le dice que esto era así. Uno de estos vídeos tiene 21 millones de reproducciones solo, ¿vale? ¿Qué pasó? Fue un fin de semana muy largo, había un lunes festivo y hasta que el banco, ¿sabéis que los bancos por algún motivo, la tecnología de los bancos no trabaja en fin de semana? No sabemos por qué, pero no trabaja. No es como Amazon, y entonces el lunes empezaron a cerrar las cuentas y la gente se iba a quejar al banco de por qué le cerraban la cuenta aún por encima. Ese es el nivel que tenemos a nivel global, ¿vale? Esto genera, hacer fraude bancario te puede conllevar 1 año de cárcel. Por seguir una cadena viral de TikTok puedes acabar debiendo un montón de dinero al banco y ir a la cárcel. Y esto que vemos como nos afecta a nosotros personalmente le afecta al banco, que luego a ver cómo recupera también un montón de dinero gracias a estas cadenas virales, y las marcas, a día de hoy las grandes cadenas, viven campañas dirigidas de desinformación, ¿vale? Esto ya es algo que nos afecta a todos, a personas individuales, a las democracias y a la economía en conjunto. ¿Quiénes somos? Somos gente que trabajamos para esto, ¿vale? Ana Pastor, la periodista de La Sexta, los que sois un poco más mayores la conoceréis, es nuestra jefa, nuestra fundadora. Y Neutral es un poco difícil de definir porque somos productora, hacemos contenido de televisión, somos los productores de El Objetivo. Hay un programa ahora, cuña publicitaria, Conspiranoicos, jueves 10:30, ¿vale? Donde teorías conspirativas. Está producido por Neutral. Nunca se ve porque las productoras aparecen muy pequeñito cuando lo ponen las cadenas, pero es uno de los programas que hace Neutral. Hemos hecho documentales para HBO, para Netflix, hacemos muchas cosas en la parte de producción de televisión. Pero, sobre todo, somos fact-checkers, es por lo que más se nos conoce. Y también tenemos un equipo de IA que es por lo que no se nos conoce nada, ¿vale? Y es por lo que venimos a estas charlas a contar un poco de dónde viene todo esto. Cuando se monta Neutral tenemos claro una cosa. La verificación manual nunca va a funcionar, ¿vale? Necesitamos desarrollar tecnología para combatir las fake news. Y cuando yo entro se me pone un problema que es de investigación en ese momento. ¿Qué puede hacer la IA para esto? A día de hoy ya sabemos qué es lo que puede hacer, ya tenemos el cómo, os lo voy a contar. Lo que nos falta es igual un cuándo vamos a tener la verificación totalmente automatizada, ¿vale? Para que también tengáis un poco referencia, somos pioneros en el fact-checking y tenemos acuerdos, que igual no sé si lo sabéis, con Meta y con TikTok para verificar contenidos en sus redes. De hecho, de vez en cuando en Facebook te puede aparecer una cartela que te dice un verificador independiente. Hay una red de verificadores del IFC, International Fact-Checking Network, y todos los que pertenecen a esa red, digamos, que tienen como un sello de calidad, ¿vale? Y te hacen un examen al acabar el año para ver si sigues una serie de buenas prácticas. Pues nuestros compañeros trabajan con estas grandes empresas. Yo me voy a centrar solo en la parte técnica, no trabajo de verificación como tal, pero sí quiero que entendáis cómo funciona en grandes rasgos para que os pueda explicar cómo lo automatizamos, ¿vale? Os dividimos en 4 grandes procesos. Primero, monitorizar, estar atentos, escuchar todo lo que ocurre por ahí, sea en radio, sea en prensa digital, sea en redes sociales, donde sea. Lo segundo es detectar cosas relevantes, cosas verificables, ¿vale? Que alguien ande por ahí diciendo que yo he salido calzoncillos por la calle, pues igual no es relevante, pero si es Pedro Sánchez, sí, ¿vale? Hay
cosas que cambian la relevancia de una frase. Entonces, el encontrar contenido verificable es una de las claves y una de las partes que lleva más trabajo dentro del proceso. Lo siguiente es la verificación como tal, que esto es muy amplio y es muy complejo de hacer. Puede haber verificaciones que sencillamente es hacer una búsqueda en Google y encuentras que esa imagen que están diciendo que es de ahora, de la guerra de no sé qué, se publicó hace 5 años cuando no había guerra. Puede haber otras que requieren tener que hablar con el Ministerio del Interior para que la policía te diga que esa paliza de esos inmigrantes marroquíes realmente no eran inmigrantes marroquíes y ahora no sé qué, pero te lo tiene que confirmar la policía. Puede haber cosas en las que necesitas utilizar una herramienta de detección de deepfakes que te diga esto ha sido modificado o alterado. Puede haber otra en la que necesitas hablar con un experto en COVID, Como se puede mentir de tantas cosas, el proceso de verificación es muy amplio, ¿vale? Y es muy difícil decir voy a hacer un sistema que verifique todo. Ahí lo típico, lo que nosotros intentábamos cubrir al principio es, dado una frase, la típica de un político, vamos a coger datos del INE, que son datos oficiales, y ver si se contradicen con lo que dice el político, ¿vale? Eso es lo que se hace normalmente en verificación política, y hablaremos de ese proceso ahora. Y por último es la explotación. ¿Qué hacemos una vez que tenemos datos verificados? Podemos hacer un chatbot, podemos hacer una skill de Alexa, que en su momento la tuvimos, podemos hacer una base de datos muy grande, ¿vale? Lo que se nos ocurra. Nuestro objetivo era aumentar la productividad de los periodistas, básicamente, ¿vale? El trabajo que les lleva 8 horas hacer que al menos les lleve como máximo 1 hora. Y en el mundo ideal aumentar su productividad en 30 veces. Me vine muy arriba y fue lo que dije cuando entré en Newton. Vamos a intentar hacer esto, ¿vale? Ese es el objetivo. Vamos a intentar hacerlo con IA. Y ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos ido avanzando? Esto es para que veáis también un poco el proceso. Que cualquiera de aquí que esté trabajando en IA y estaba trabajando en la parte de texto probablemente ha vivido la misma evolución que hemos tenido que vivir nosotros. En el 2018, lo primero que tenía Neutral antes de entrar yo, estaban haciendo unas pruebas con reglas lingüísticas y frameworks NLP con una empresa externa, ¿vale? Eso no valía para resolver el problema. Empezamos con Machine Learning tradicional en 2019, tampoco valía para resolver el problema, ¿vale? Los sistemas no generalizaban, os lo explico luego muy rápido. En 2020 empezamos con Deep Learning, con los primeros BERT en monolingüe. En 2021 seguimos haciendo fine-tunings como locos, que era lo que se hacía en aquella época. Y ya nos metemos en el ámbito multilingüe. En 2023 todos nos sumamos a la ola de la IA generativa porque es lo que nos da potencia para razonamiento que hace falta en la parte de verificación. En 2024 vamos atrasados, pero estamos empezando ya a hacer pequeñas pruebas con agentes y necesitamos avanzar por ahí. Y nuestro objetivo en 2025, cuando fichemos a más gente, es empezar a trabajar en multimodal. Ahora mismo nosotros somos expertos en temas de texto, ¿vale? Es en lo que sabemos, es lo que sabemos trabajar. No estamos trabajando en la parte de imagen o en la parte de audio. Vamos a integrar soluciones y si me vais a preguntar por deepfakes, no trabajamos en deepfakes. ¿Por qué no trabajamos en deepfakes? Es una tecnología muy específica, es una batalla constante, es una carrera, ¿vale? Contra los que están generando deepfakes hay mucho dinero, no por el mal en sí, sino porque tienen millones de aplicaciones, ¿vale? Que no se os ocurran, pero hay millones de aplicaciones para la tecnología. Y lo que vamos a hacer es integrar lo que otra gente específica haga. Hasta ahora todo lo que me han traído funciona muy mal, ¿vale? Falla más que una escopeta de feria porque es una tecnología que necesita todavía ser mucho más... estar todavía mucho más avanzada para ser útil en el mundo real. Si queréis tener un poco una idea del stack tecnológico con el que estamos trabajando ahora mismo, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Somos infieles, ¿vale? Tenemos una parte que es TypeScript, o sea, hay Python y TypeScript. Python para toda la parte de IA, TypeScript pues sobre todo para la parte más de, vamos a llamarlo productos, MVPs, etcétera. En nivel de bases de datos, como trabajamos con texto, documentales y vectoriales, ¿vale? Estamos con Mongo y con Qdram ahora fundamentalmente. A nivel de API REST, en que sobre todo es FastAPI, con lo que estamos trabajando. En nivel de IA, PyTorch y después un montón de fine-tunings de modelo BERTs, LLMs y SLMs, como ahora todo el mundo, y combinándolos, ¿vale? Los LLMs no son la solución para todo, ni mucho menos, al menos desde nuestro punto de vista y lo que hemos probado hasta ahora. MLflow y Langfuse, sobre todo Langfuse para el tema ahora de tener trazas de todo lo que estamos haciendo con LLMs, que si no es un poco difícil saber por dónde te están lloviendo las cosas cuando van mal. Y a la hora de servir modelos tenemos una mezcla de Triton Server y también tenemos algunos en Neuron, ¿vale? Para hacer que para no necesitar máquinas con GPU, en el caso de Neuron, por ejemplo, solo con un chipset con CPU, son máquinas mucho más baratas y nos dio un muy buen resultado con los primeros modelos de Claim Detection. Claim Detection, detectar frases verificables. ¿Qué es una frase verificable? Es algo como eso que veis ahí, ¿vale? Vamos a pensarlo en el ámbito político, que es en lo primero que nos pidieron trabajar. Entonces, es algo de este estilo. Una frase generalmente que hay una comparativa entre una cosa y la otra y que tiene que tener una serie de detalles concretos. ¿En qué te tienes que fijar? Pues si hay verbos en pasado, porque si hay verbos a futuro probablemente no es verificable. No sabes qué va a pasar a futuro, no puedes decir eso va a ser falso. Hay valores de dinero, tiene estructuras comparativas, hay expresiones temporales concretas. La frase
está mencionando cosas que son mensurables, que son medibles. Si todo eso se cumple, sería una frase verificable y es algo de potencial interés para un fact-checker, ¿vale? Para luego ver si la hace o no. ¿Cómo hicimos esto con Machine Learning tradicional? Bueno, pues eso lo hay que convertir en features que las hacías con un framework de NLP de toda la vida, ¿vale? Sacabas las features que podías, empezamos a poner ya algunos word embeddings y esto era combinaciones, hiperparámetros, o sea, un montón de diferentes familias de modelos, un grid search, hyperparameter tuning, escogías el modelo que mejor funcionaba y lo que te pasaba es que en esta tasa parecía que funcionaba, ibas a otro distinto y aquello no generalizaba para nada, vale, era un desastre, esto no valía. Entonces, empezaron a salir los primeros, vamos a llamar, embeddings de más capacidad. Para los que no tenéis mucho contexto del tema de los embeddings, que supongo que después de muchas charlas ahora de Python ya lo tendréis, básicamente es una manera de generar un vector a partir de una frase que lo que hace es que los vectores que son, las frases que son semánticamente similares van a estar más cerca en el espacio vectorial, ¿vale? Al final te permite medir similitud entre frases y eso es lo que necesitas para muchas de las tareas que tenemos que resolver en NLP y es para lo que valen también las bases de datos vectoriales. Pues la mezcla de los embeddings con la arquitectura Transformers, ¿vale? Todos la conocemos ya, es lo que nos permitió generar elementos capaces de generalizar. Al tener transformers preentrenados, el deep learning ya no da miedo, ya no necesitas tener millones de datos generados por ti. Con unos pocos miles puedes empezar a hacer cosas útiles. Y fue como empezamos a trabajar nosotros. Básicamente, cogíamos nuestro modelo preentrenado, el mejor tipo ver que nos funcionó, hicimos muchísimos a lo largo del tiempo, fue un XLM Roberta, ¿vale? Como todo el mundo en esa época, hicimos 20.000 variaciones de la arquitectura, congelando unas capas, descongelando otras, empezando a probar con el modelo A, el modelo B, probamos a hacer pre-trainings propios, ¿vale? Extender los pre-trainings, hicimos muchísimas cosas, lo que al final nos funciona mejor es quédate con lo básico, mejora tus datos, la calidad de los datos de entrada y balanceo de los datos. También muy importante porque tenemos un escenario muy desbalanceado. Solo para que lo sepáis, en el Congreso de los Diputados solo un 10% de las frases que se dicen son verificables y si hablan de Cataluña no pasa de un 2-3%. El resto es bla, 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 emociones, sentimientos, muchas cosas que no van a ninguna parte, ¿vale? Entonces, nuestro problema siempre es muy desbalanceado desde ese punto de vista. Al final, ¿qué generamos? Un modelo fine-tuneado que es un detector de frases verificables. ¿Y qué es lo que hemos montado? ¿Cómo funcionaba Neutral antes de que empezáramos con esto? Los periodistas, cuando había un debate, ponían unos cascos, se ponían a escuchar el vídeo, ¿vale? Durante la hora que estaba el vídeo y anotaban en una libreta de papel, así es como trabajaban, las frases. Si había 5 trabajando, cada uno con su libreta de papel. No había nada compartido, nadie sabía lo que estaba verificando el otro. Era un mundo totalmente analógico. ¿Qué es lo que tenemos ahora implementado? Podemos tener vídeos offline y online, ¿vale? Si hay vídeos online, imaginaros un programa de la tele, en un asset manager, en un servidor de vídeos que hay en la casa, se graban los canales, se programan LPG y se van grabando canales de la tele, canales de la radio o vídeos de YouTube, lo que sea. Todo eso incrustamos un módulo de transcripción, que ahora es una commodity. En su momento era difícil que las transcripciones se parasen bien por frases, ¿vale? Porque la puntuación en 2019 costaba mucho. Una vez que tienes la transcripción, lo que hace el Asset Manager es nos manda una notificación, llama un webhook, y lo que hacemos es enviar una notificación de Slack a los periodistas. No sabían lo que era, les explicamos que era como WhatsApp, pero para programadores. Les pusimos el Slack y entonces empezaron a trabajar a partir de ahí, ¿vale? Les llega un link a Slack, hacen clic ahí, se les abre un editor de vídeo donde tienen el vídeo, toda la transcripción, y lo que hace esto es coge primero el contenido del vídeo del Asset Manager, llama a la Claim Detection API, que al final es algo en Fast API, que está llamando a nuestro modelo de Claim Detection, que está lanzado sobre Neuron, y detecta las frases antes de que ellos entren. Entonces, cuando ya entran, les aparecen las frases que son verificables, ¿vale? En las que se tienen que fijar. Y les pedimos a ellos que revisen las frases, desmarcan las que están mal, marcan las que están bien. Y ese flujo lo utilizamos para reentrenar. Empezamos con 10.000 frases, ahora tenemos casi 1.000.000 y claro, la performance del sistema fue mejorando muchísimo en el día a día. Al principio nos odiaban, ahora el sistema les gusta, ¿vale? Al principio funcionaba, pues evidentemente, de aquella manera. El resultado es algo como esto, ¿vale? Esta es la app, esto está en React montado, ves las frases que están marcadas. A la derecha ya veis una, por ejemplo, que es un error. El porcentaje lo que te está dando es la seguridad que tiene el modelo en la detección de esto. Lo importante es que os quedéis con los datos. Si antes estaba 60 minutos escuchando un vídeo, ahora el sistema tarda 3 segundos en detectar las frases de 60 minutos de vídeo y a ti, siendo lento, te lleva 5 minutos revisar las frases que haya marcado, dependiendo de cuántas. ¿Vale? Entonces, pasas de 60 a 5. Eso es un 90% de ahorro de tiempo. Eso es que las 8 horas no se convierten en una, se convierten en 0.8. En la parte de monitorización, ¿vale?
no hemos sido capaces de optimizar el flujo de verificación. Entonces, tampoco hemos mejorado muchísimo porque se acumulan las cosas de interés, pero luego no somos capaces de desbloquear la otra parte. Esa es la parte que no hemos conseguido, ¿vale? Hay que decir las cosas buenas y las malas. Igual que estábamos monitorizando vídeos, dijimos, pues vamos a hacerlo con Twitter, ¿vale? Lo que tenemos es una app donde configuramos cuentas a seguir. Nos dijeron los periodistas cuáles, 400 en el caso de Neutral, pero esta tecnología se la dimos a otros fact-checkers en Latinoamérica, en Cataluña. Luego, con la API de Twitter cogemos todo lo que publican esos políticos, ¿vale? Y lo mismo, un modelo de detección, en este caso entrenado para tweets, nos detecta los tweets verificables. Cuando los detectamos, se los mandamos por Slack, porque así no tenemos que hacer ni interfaz de usuario, es muy fácil, un mensajito en Slack. Y ahí les ponemos unos botones para que nos den feedback y de nuevo eso genera un flujo de reentrenamiento, ¿vale? Esto le llamamos Clean Hunter a este servicio. Pues eso es el flujo, ¿vale? Y ahí tenéis mensajes tipo verificables, no sé si está revisado, si está rechazado, pues nos dan un feedback positivo o negativo y se ahorra un 80% del tiempo, ¿vale? El F1 del sistema, un 85%. La línea roja es todos los tweets que se estaban monitorizando, el azul, los que al final son verificables. Como veis, hay bastante diferencia. Solo tienes que ver la parte azul, te ahorras el tiempo de la roja. Muy rápido, también los sistemas son multilingües, está solo entrenado en castellano, pero puede detectar frases verificables en otros idiomas, gracias al transfer learning que tiene la arquitectura Transformers. El recall baja bastante, ¿vale? Pero la precisión se mantiene. Cuanto más hermano es el idioma, mejor. He descubierto que el rumano es una lengua romance, no lo sabía gracias a esto. Como la parte de verificación no nos funcionaba, y os digo, porque intentamos hacer stance detection y modelos fine-tuneados que razonasen con números, y en esa época, 2021, funcionaban bastante mal. Vino el COVID, tuvimos todos los problemas de la gente con WhatsApp, que había muchísimas preguntas, y lo que hicimos fue automatizar el chatbot de WhatsApp para que cuando nos preguntaban lo mismo respondiese automáticamente. Lo que habéis marcado es lo que responde el bot, el resto son los humanos, ¿vale? Fijaros la necesidad que hay de automatizar estos sistemas, sobre todo cuando hay una crisis, porque todo el mundo está preguntando lo mismo, porque a todo el mundo le ha llegado a la misma cadena viral y todo el mundo tiene el mismo miedo. Entonces, viendo que esto era importante, nos metemos en el problema del clean matching, que es intentar detectar si algo es falso basándose en información que ya tienes verificada previamente, ¿vale? Y en este caso lo que hicimos fue el Clean Hunter de antes, le hemos incorporado una última pata, que veis ahí a partir del punto 3, a ver si soy capaz de moverlo ahí, esto de aquí, en la que, no quiero matar a la traductora, en la que lo que tenemos aquí por la parte de arriba es la parte de Clean Matching. ¿Cómo lo hacíamos? Con un Elasticsearch en ese momento, ¿vale? Que lo que hacía es, busco una base de datos de verificaciones que tengo, que eran tweets previos, porque nos interesaban las repeticiones y verificaciones de Neutral, eso estaba hecho con Sentence Transformers, y cogía los top K candidatos y nos entrenamos un modelo fine-tuneado sobre un modelo de paráfrasis, para intentar determinar de esos candidatos cuáles realmente dicen lo mismo que la frase que estoy buscando. Estábamos haciendo la arquitectura RAG antes de que estuviera la arquitectura RAG, entre comillas, ¿vale? No funcionaba maravillosamente bien, pero sí que empezaba a dar unos primeros resultados. Y por eso nos metemos en hacer un buscador sobre el mismo Elastic que ya hace búsquedas multilingües, ¿vale? Sobre 300.000 fact-checks, usando Elastic como base de datos vectorial. Esto, por ejemplo, buscas Jamie Oliver y te da fact-checks de todo el mundo que hablan sobre ese fact-check de Jamie Oliver. Esto es interesante para nuestros periodistas, porque te permite saber si ha sido verificado, puedes ver esa noticia y puedes ver si las fuentes que utilizaron son de interés. Pero entra el mundo de la IA generativa, que es donde me quiero centrar para acabar esta parte, y claro, si te cargas el modelo, ese último bloque de IA que teníamos en el Clean Matching, y le metes un LLM, las cosas funcionan maravillosamente, ¿vale? Y eso es lo que hemos hecho. Y además tienes la capacidad de generar una respuesta para un humano. Lo que hemos montado es un ChatGPT Fact Checker, como prueba de concepto, para que un usuario pregunta algo y le responde el sistema, ¿vale? Pero hay que evitar alucinaciones, porque si no, como Fact Checker tienes un gran problema. Para eso está el RAG, como ya sabéis, que tiene que tirar de fuentes confiables. ¿Qué son estas fuentes? Fact checks de miembros del IFCN, ¿vale? Nosotros tenemos una base de datos curada de fact checks de miembros del IFCN. ¿Y cómo funciona esto de manera muy bruta y muy rápida? Básicamente, tenemos unos datos de 700.000 verificaciones ahora y una arquitectura de scraping complicada por detrás para intentar limpiar al máximo los datos. Cuando traemos esos datos, le hacemos más cosas por encima, porque es necesario, ¿vale? No es un RAG básico. Primero, generamos summaries, resúmenes, con inteligencia artificial, ¿vale? Porque nos ayuda mucho en la parte luego de localizar bien la información. Por otra parte, cuando hacemos esos summaries, también intentamos entender de qué habla el fact-check, de qué región está hablando, qué tipo de personas aparecen, toda esa serie de cosas. Lo traducimos al inglés. ¿Por qué? Los modelos son multilingües, pero hemos comprobado que, sobre todo con lenguajes de low resource languages, por ejemplo el lituano y el letón, funciona mucho mejor si tienes una lengua, todo lo has traducido previamente al inglés. Si no, no te encuentras las cosas en lituano y en letón. Vale. Tenemos un clasificador de documentos
También eso es un modelo BERT fine-tuneado. Y luego, ahora estamos ya con Qdran, una base de datos vectorial. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Cuando llega una pregunta, se hace una consulta híbrida. No solo se hace una consulta semántica, ¿vale? Se hace sobre vectores densos, en este caso tipo matrioska, para hacer la consulta en diferentes fases que sea un poco más rápida, y vectores sparse. Esto es para mezclar un poco la búsqueda de texto, porque a veces tienes palabras muy específicas que te funcionan mejor si estás buscando casi una keyword que no si haces solo búsqueda semántica, ¿vale? Se combinan las dos búsquedas en una. Luego le aplicamos un re-ranker con GIR, aunque ahora estamos hablando con BGE. ¿Por qué? Porque una vez que tienes los primeros candidatos, puedes meter un modelo más pesado para intentar hacer mejor la separación de qué es útil y qué no, porque si le das cosas que no son útiles al LLM, tiene más posibilidades de alucinar. ¿Vale? Por eso nosotros intentamos ahí ser lo más estrictos posibles. Y también metemos un threshold. Hemos averiguado un threshold de nuestro re-ranker, que a partir de aquí la información no es útil. Pues entonces todo eso nos lo cargamos, para que así el chat funcione como queramos. Que básicamente es esto. Si le preguntas, pues si Bill Gates tiene un plan para bloquear el sol, esto existe, chicos, está ahí todos los fact-checks, pues te responde en castellano. Si le preguntas en castellano, las fuentes pueden estar en cualquier idioma, ¿vale? Y si le respondes, por lo que vimos antes, de si es verdad lo de Python, ¿vale? Te dice, no encuentro nada en mis fuentes. Eso es porque nosotros estamos metiéndole caña para, mira, no te inventes respuestas, solo tira del contexto que te estamos dando. Lo están probando 4 organizaciones, de ahí que sepamos cómo funcionan idiomas raros, ¿vale? Hungría, Letonia, Eslovenia y Albania, de fact-checkers, porque nuestro objetivo es intentar parar desinformación de la propaganda rusa en esos países. Es muy fuerte y estamos en un proyecto con ellos para intentar lanzar este chatbot al público en general. Y ya voy, 4 minutos. Modelos BERT. Os va a explotar la cabeza después de hoy. También hemos hecho a veces, para detectar patrones de desinformación, hemos hecho 4 pequeños modelos fine-tuneados, estos siguen siendo modelos fine-tuneados, que detectan toxicidad, subjetividad, factualidad y clickbait en artículos periodísticos, para intentar diferenciar medios de pseudomedios, que a veces no queda tan claro, ¿vale? Al final generamos un trace score, una letra de la A a la E, donde A es un contenido riguroso, E es un contenido poco riguroso o poco confiable. ¿Dónde utilizamos aquí IA generativa? Pues por un lado para explicar, para dar al final una explicación al humano de por qué es una A o una E, lo que hacemos es te damos la salida de los otros modelos a la IA generativa, te decimos las guías, lo que significa cada cosa, las frases que hemos dado de ejemplo y le pedimos a la IA generativa que nos dé ejemplos al usuario de frases que son subjetivas y el porqué de, al final, el indicador, ¿vale? Pero por otra parte, podemos hacer estos modelos ahora de manera mucho más rápida que cuando empezamos, porque para hacer WLabelling los LLM son una maravilla, ¿vale? Puedes ponerte a etiquetar y ahí te da igual que tengan ruido, ahí te da igual que no sean deterministas, ¿vale? Porque el problema que tenemos siempre con OpenAI y compañía es que si haces un clasificador en 5 runs, puede ser que en el último te dé una etiqueta distinta que en las otras 4, y entonces nos permite hacer rápida iteración de modelos, ser mucho más rápidos y ahorrar en dinero a la hora de anotado de recursos. Y solo quiero daros la visión global final de dónde estamos, a dónde vamos. ¿Vale? Podéis ver nuestra arquitectura ahora como una arquitectura de capas. Primero detectamos claims, luego hacemos macheado, luego verificamos y finalmente las cosas que no sabemos si son verdad o no por datos, buscamos patrones, estos sospechosos, eso es como lo conceptualizamos y es un embudo. ¿Vale? Hay millones de información aquí, tenemos que irlo reduciendo cada vez. Y con esto vamos a hacer un SaaS. Queremos ser un SaaS de desinformación, que cualquiera se integre con nuestra API y así sabe si es algo es verdadero o falso. Eso es nuestro objetivo. Vamos a hacer también una solución para marcas, ¿vale? Para detectar monitorización de campañas de desinformación contra marcas. En 2025 nuestro gran objetivo es que ahora estamos trabajando pues, en el escenario más difícil con unos millones de datos. Vamos a tener que trabajar con cientos de millones de datos en el ya. ¿Vale? Y para eso estamos haciendo una arquitectura de Azure al final, el Data Medallion además, estamos migrando a Azure y con el patrón de Data Medallion. No tenemos mucha experiencia en esto, pero como no teníamos en muchas otras cosas en el pasado, estamos aprendiendo por el camino. Para poder procesar cientos de millones de mensajes de redes en casi tiempo real. Y el otro en lo que estamos empezando a trabajar es en convertir esa parte de la verificación del RAG en un agente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la verificación puede ser muy compleja y no siempre es sota caballo rey. Puedes tener que tomar muchas decisiones en función de las características del mensaje de desinformación específico con el que estás tratando en un momento determinado. ¿Vale? Necesitamos que sea autocrítico con la salida que genera, necesitamos que piense, necesitamos que planifique y que decida qué herramientas va a utilizar. Vamos a llamarlo el chatbot, que no es lo que va a ser al final, va a ser parte de un SaaS, esa herramienta que va a verificar datos con información del mundo real. Entonces, un agente tiene que ser como mínimo, pero la solución para ser capaz de razonar en un mundo complejo es la arquitectura multiagente. A día de hoy, con lo que sabemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los fact-checkers no trabaja uno solo.
En una verificación trabajan muchos y normalmente le pide ayuda a un experto en A, a un experto en B, como os he explicado antes. Nuestra idea es que haya un experto, imaginamos en artículos científicos, un agente experto, haya un agente que coordina todo, que es el coordinador fact-checking editorial, es sustituir en algunos procesos a periodistas por agentes especializados y el humano es una herramienta más de ese proceso. Hay una charla, creo que hoy por la tarde, de agentes en la que os pueden dar más detalles sobre las ideas de las arquitecturas multiagente. Pero nuestro objetivo básico es ir aquí, no en el 2025, probablemente ya sea el 2026 la multiagente. Vale. Y con esto solo os cuento, y ya acabé, que Neutral está creando una spin-off tecnológica. Esto requiere muchas personas, mucha inversión, mucho equipo. Vale, hasta ahora éramos 5 personas, hemos duplicado al acabar este año, ya somos 10, vamos a ser 20 al acabar 2025. True Flag es como se va a llamar la spin-off tecnológica. Estamos abiertos a talento y a gente que nos quiere ayudar a abordar este desafío, que es duro, pero desafiante. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias. Estamos dentro del tiempo. Tenemos 5 minutos para preguntas, pero como es la hora de comer, podemos alargar un poquito más. El que quiere irse a comer, irse. Mientras se hacen las preguntas, ir levantando la mano para que pueda. Hola. Gracias por la charla. Yo te quiero preguntar si esto está disponible para el público o hay que pagar o algo. ¿Cómo funciona esto, el modelo de negocio? Vale. Es una pregunta amplia. Si te refieres al chatbot, ¿vale? Sí. El chatbot no está disponible para el público por un tema político. Lo voy a explicar con el tema político. Okay. Porque en la comunidad hay cierta sensibilidad de fact-checkers a la hora de scrapear contenido de fact-checkers, de otros fact-checkers. Nuestro chatbot, como Google, para darte respuesta, tiene que leer contenido de otros fact-checkers. Estamos discutiendo con toda la comunidad para ver si todos quieren hacer un chatbot conjunto, la comunidad de fact-checkers, o si solo tenemos ya 50 interesados, solo 50 organizaciones se unen, ¿vale? Cuando tengamos todos los que dan su permiso, entonces nos cargamos el resto de verificaciones. A nosotros lo que nos tiene sentido es hacer un chatbot que solo tenga verificaciones de Neutral, porque no va a ningún lado, ¿vale? Lo importante es que tenga de todo el mundo para que te dé la respuesta a lo que tú quieras. En cuanto eso lo tengamos, el chatbot, además, con un botón se va a poder poner en cualquier web de cualquier fact-checker que participe y estará disponible. Pero de momento es un motivo no tecnológico, sino político el que nos evita esto. La pregunta de modelo de negocio, rápido. Monetizamos a través del SaaS, no con las soluciones para usuarios. Va a haber una solución monetizable para empresas y con lo que saquemos de ahí, seguimos desarrollando la tecnología y podemos también tener la parte de impacto social que queremos tener. Hola, buenas. Enhorabuena por la charla, me gustó mucho. Mi pregunta iba acerca de cómo planteáis el balanceo de los datos que comentabas antes. Vale. Si cuando hacéis las preguntas podéis levantar, porque luego nos veo y respondo a todo el mundo. Ahí. Gracias. Balanceo de los datos. Ha sido un dolor de muelas a lo largo de todo el proyecto. Vale. Básicamente, no puedes hacer poner el mismo balanceo de los datos que tienes en test porque te estás haciendo trampas al parchís. Pero también es cierto que no tiene sentido que hagas datasets 50-50, porque realmente si luego tu escenario real sabes que no va a ser un 50-50, las métricas que ves y contra lo que estás optimizando no tiene sentido, ¿vale? Entonces, al final, acaba siendo siempre un punto medio. O sea, intentamos no ver el dataset de test ni lo vemos, pero bueno, sabemos más o menos cómo está el mundo real y nos acercamos un poco ahí. Y esa es la aproximación que más nos ha funcionado. Pero en la parte de inteligencia artificial, y ahora con la IA generativa todavía los más, para mí casi no hay ciencia. Es mucho prueba y error, no tiene mucho sentido, no es casi ingeniería en muchos casos, porque es pruebo, pero es la manera en la que se puede ir avanzando. Vale. Y tú puedes responder cuando quieras, que me estoy aquí... Hola. Que me levante. No, aquí te veo, te tengo aquí localizado. Listo. Entiendo que la parte de detectar no sé cómo lo habéis llamado, el claim, creo, ¿no? Era no tiene mucho riesgo en el sentido de no importa que se me escapen algunas frases, pero la parte de verificación, sobre todo siendo algo como Neutral, que está siempre muy, muy observado, ¿no? ¿Cuánto os permitís jugárosla con la verificación? Si le preguntas a Ana, la respuesta es nada, ¿vale? Tienes razón, en la parte de detección da un poco igual, aunque si es
algo muy importante, un debate, siempre quieren pasar por encima de todo, por si acaso, ¿vale? En la parte de verificación automática, siendo prácticos y realistas, en el chatbot que hay de Neutral ya se responde automáticamente a cosas, ¿vale? Y de hecho, nosotros tenemos permiso interno de la casa para sacar el chat si queremos, poniendo un cartel grande de, oye, mira, es una máquina la que te está respondiendo. Mientras quede claro, es una máquina la que te está respondiendo y el usuario lo sepa, no tenemos un problema con eso. Si es cierto que nunca publicaríamos en la web, algo generado por ChatGPT. Imagínate que generamos un fact-check automáticamente por una máquina. Eso nunca lo publicaríamos en la web. Otra cosa es un chatbot que lo importante es que te dé respuesta rápida a algo. Eso sí, ¿vale? Pero no una noticia en la web. Está bien este proyecto, pero claro, políticamente ahora hay toda una serie de leyes que están saliendo que quieren tumbar a youtubers o a gente de alguna manera que piense diferente. Y ya viendo quién es el CEO, que puede ser que tenga un perfil político, ¿cómo garantizamos esa neutralidad en un momento que se va a perseguir o que ya se está persiguiendo en Europa gente que piensa gente que piensa diferente? Entonces, a mí esto me parece una herramienta preocupante si no hay ciertas garantías. Vuelvo al ejemplo anterior, ¿vale? No nos pongamos en los grises del discurso político, donde cierto ahí cada uno dice las cosas de una manera o de otras, pero tú puedes pensar diferente diciendo que la Tierra es plana, pero no es plana. Entonces, la Tierra no es plana. O sea, me puedo ir de un sitio a otro y la Tierra no es plana. Ese es el tipo de desinformación contra la que atacamos. Tú puedes decir que si tomas lejía te curas del COVID, lo que va a pasar es que te mueres. Puedes pensarlo, pero no puedes transmitir ese mensaje, no deberías. Lo que se decía a nivel de censura, de si se censura una red social, eso es un tema controvertido, y ahí sí que hay, pero eso no es algo en lo que nosotros ni entremos ni vayamos a entrar. De hecho, si veis a los fact-checkers realmente no hacen labor de censura en ningún lugar. Los fact-checkers publican en sus medios los artículos de desinformación para que la gente los lea. Lo que ocurre es que la gente no va allí a ver la información. La gente quiere que donde lo consume le aparezca algo. Y esa es la colaboración que se hace con las plataformas. Y es decisión de la plataforma. Por ejemplo, TikTok lo que sí que tiene es una política bastante agresiva. TikTok, si se marca que algo es falso, ellos lo borran directamente. Pasa con su equipo de moderación, lo revisan, pero alguien de su equipo de moderación lo borra. Facebook no. Meta lo que hace es, te pone una cartela antes, te dice, alguien lo marca como sospechoso, te avisa, pero tu usuario puedes hacer clic y vas a verlo en cualquier caso, ¿vale? Si hablas de la DSA, por ejemplo, que es la ley europea ahora de flaggers, está pensada no tanto para desinformación, aunque hablan de desinformación, luego no regula, de momento, el tema de la desinformación, solo está regulando los marketplaces ilegales. Pero al final Europa tiene me parece muy interesante la pregunta desde el punto de vista de que hay un problema político a decidir hasta qué punto vamos a atacar a la libertad de prensa haciendo determinadas cosas. Y es cierto que partidos políticos o los gobiernos o gobiernos de democracias autoritarias pueden acabar luego impulsando leyes para censurar a los adversarios. Y hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Pues nosotros no hablamos de censura, nosotros lo que hacemos luego es enviar información confiable al usuario. ¿Vale? Estamos pasados de tiempo ya, vamos a hacer un par de preguntas más. El que se quiera comer para no perder la comida, porque puede que se acabe, así que vamos rápido. Puede que se acabe, me encanta. Hola. Muchas gracias. Una pregunta. Estoy aquí. Ahora se levanta mucha gente, pero ya lo tengo localizado. Partiendo de la idea que la mejor manera de ayudaros es a través de lo que abrís, más allá del chatbot, ¿qué piezas tenéis abiertas? O sea, ¿o pensáis tener abierta en algún momento y donde necesitéis ayuda? Nosotros lo que tenemos abierto ahora es, estamos abiertos a la comunidad de fact-checkers, ¿vale? La tecnología que habíamos hecho hasta ahora estaba toda orientada a periodistas, porque nuestro público era interno, y es lo que nos había pedido la casa hacer. Por si no lo sabéis, por ejemplo, en los repositorios de las últimas elecciones europeas y repositorios de desinformación, es Neutral, por ejemplo, ahora el que está detrás de la red del FCSN, que es la red de europeos, y ahí es tecnología nuestra y al final la gente lo ve.
¿Dónde es tecnología abierta que igual llega al final al público? Tenemos una licitación con el Mobile World Congress, que si al final está ganada por nuestro lado, pero no está en la fase de evaluación, donde vamos a hacer el SaaS, lo que te decía, el SaaS de Clean Detection y el SaaS de Clean Matching. Entonces, en el momento en que se monte TrueFlag y empecemos a comercializar, en 6 meses, toda la tecnología está abierta para hacer cosas, ¿vale? Y conociendo la casa, además para proyectos sociales, pues probablemente se pueda hacer sin ánimo de lucro. A nivel de colaboración con instituciones de investigación abiertos desde el principio, siempre tuvimos, lo digo por si alguien aquí de esas instituciones, una problemática en España, que es que Neutral, por política, lo que no aceptamos o no queremos estar con subvenciones a nivel nacional, porque como está el gobierno por detrás, ¿vale? Nosotros queremos mantener siempre nuestra independencia editorial. Entonces podemos colaborar si no llevamos dinero, por ejemplo, y en procesos europeos estamos en redes de doctorales de Marie Curie y demás. A partir de ahí, cualquier propuesta de colaboración, estamos siempre abiertos a escucharla. Ahora mismo vamos a centrarnos en la parte, como os decíamos, de intentar detectar campañas de desinformación, sobre todo por la parte de marcas, para monetizar tecnología y demostrar que realmente con esto se puede hacer algo sostenible, ¿no? Que es el problema. Yo cuando entré en Neutral, os lo digo sinceramente, la primera pregunta al que es ahora mi jefe fue ¿pero quién va a pagar por la verdad? Y no lo teníamos claro, me uní al proyecto, porque yo le decía, vale, pero ¿cómo hacemos que luego esto se monetice? Y es que vosotros lo pensáis, no vais a pagar porque un chatbot os diga si algo es verdad o no. Ya estoy usando Google, Google me lo tiene que decir. Entonces, vemos ahora sí que se ve un nicho de mercado claro, porque empieza a haber un problema muy grande en empresas y en algunos otros sectores. Entonces, una vez que esté eso montado, espero que todo eso pueda ayudar a generar otra serie de soluciones para la ciudadanía. Última pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo es más bien una curiosidad. O sea, creo que hay una diferencia, ¿no?, entre si tú te acercas a una de estas de fake news diciendo, bueno, voy a ver si esto es verdad o no, ¿no? O si eres más conspiranoico y piensas, vale, yo quiero que esto sea verdad, entonces voy a leerla de esta otra manera, ¿no? Entonces, mi pregunta es si hacéis como cierta diferencia ahí, ¿no? O sea, para más como los temas más conspiranoicos, ¿no? Has comentado, la Tierra es plana. O sea, si yo a una persona que es terraplanista le digo, mira, es que esta información que te dicen que no, debe decir, me da absolutamente igual, ¿no? Entonces, no sé si, ¿no? esa diferencia, no sé si la podéis como incluir de alguna manera o si habéis pensado algo para hacerlo. Hubo mucha conversación en la comunidad de fact-checkers sobre qué hacer a la hora de dar la desinformación, porque incluso dar el rating, decirte que algo es falso, generalmente hace que la persona que se lo cree pues ya no lea la información, ¿vale? De hecho, había gente que no pongas un rating y explica solo lo que sabes. Las teorías más locas ni tan siquiera se verifican normalmente, porque dices, ¿quién se lo va a creer? Lo que pasa es que ahora el mundo nos ha sorprendido mucho, ¿vale? Y ahora hay muchas teorías que están llegando, además llegan a movimientos políticos y desde ahí, con más dinero, vuelven para abajo y la gente cada día se está volviendo más loca, si podemos decirlo así, y nos creemos de todo. Os digo, hay gente que se cree realmente los reptilianos, habréis visto los de QAnon, y es gente normal que anda por la calle. Entonces, y luego te dicen, pero yo tenía razón después de 8 años sobre, mira, que el COVID mata. Hay grupos, para que os hagáis una idea, hay grupos de Telegram específicos de una persona muere jugando al fútbol, es por la vacuna. Y cualquier muerte estaba vacunado, y es así, y tienes todo el rato un mensaje de ese estilo. ¿Qué puedes hacer ahí? O sea, a nivel de un fact-checker no puedes hacer nada. Nuestro objetivo es las cosas que creemos, que ahí está la parte humana, que pueden ser más interesantes de verificar para intentar evitar problemas, eso es lo que se hace con los recursos que hay. Por eso las soluciones automáticas son bastante interesantes, porque los recursos son muy limitados. Si eres capaz de verificar muchas otras cosas, bueno, pues la gente que tenga un mínimo interés lo va a tener. Pero al final está la psique humana. Tú si quieres creerte que es A, te lo vas a creer igual. O sea, tú no, y no tiene sentido que vayas ahí con un muro, ¿no? Sencillamente, bueno, vale, pues tú estás aquí, yo estoy aquí y ya está. Pero no se puede hacer mucho más. Bueno. De nuevo, muchísimas gracias. Un último aplauso. Gracias.